Vamos a el otro tema teórico que tiene que ver con la factorización. ¿Qué significa factorizar? Factorizar significa agarrar un número y llevarlo a multiplicaciones, ¿sí? Digamos, en esa multiplicación que yo llevo, si la realizo, vuelvo al número. Bien, está el concepto de número primo, que uno dice que un número es primo cuando es divisible por 1 y por sí mismo. Son los famosos números primos, ¿sí? Bien, por ejemplo, el 7 es un número primo, ¿por qué? Porque los únicos que entran justo en el 7 es el 1 y el 7, digamos, sí mismo y el 1, porque el 1 entra 7 veces en el 7, ¿sí? Ese es el concepto de número primo. Y podemos decir que el concepto de número compuesto es cuando un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Entonces nosotros decimos que un número primo sí o sí tiene dos divisores. Bien, cuando hay un número que tiene más de dos divisores, como por ejemplo el 18, el 18 puede ser divisible por 1, porque el 1 entra 18 veces, por 2, porque 18 es par, por 3, porque el criterio de divisibilidad por 3 dice que el 18 es 1 más 8, que es 9, y 9 está en la tabla del 3, entonces es divisible por 3, por 6 también. ¿Por qué por 6? Porque es divisible por 2 y por 3 a la vez. Por 9 también, porque si yo sumo sus cifras, 1 más 8 me da 9, y 9 está en la tabla del 9, y 18 es divisible por 18 porque se divide por sí mismo. Entonces, ¿por qué decimos que es compuesto el número 18? Porque tiene más de dos divisores. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora ya salimos, o ya hicimos el concepto de número primo y dijimos el concepto de número compuesto. Entonces, refrescamos esto. Número primo es cuando es divisible por 1 y por sí mismo, nada más que eso. Y número compuesto cuando tiene más de dos divisores. En este caso que dijimos el 18, 6. Bueno, ahora vamos al concepto de factorización. Dice, un número compuesto, como el que vimos el 18, se puede descomponer de manera única en factores primos. ¿Qué significan factores primos? Se puede descomponer en multiplicaciones, pero esas multiplicaciones son los famosos números primos, ¿sí? Vamos a recordar los números primos. De los números primos está la famosa criba de Eratóstenes, que si quieren la pueden googlear y ver, que la criba de Eratóstenes, él encontró los números primos del primero del 2 hasta el 100, digamos, de los primeros 100 números, donde con una técnica que él utilizó fue encontrando los números primos, que en este caso son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. En los primeros 100 números son esos los primos que se encuentran, ¿sí? Bien, y el tema de la factorización significa que se puede descomponer un número compuesto con estos números primos, ¿sí? Con factores primos. Es decir, vamos a un ejemplo para que se entienda bien. Yo tengo el 66, ¿sí? La técnica de factorización significa, pongo el 66 y pongo una linita que está acá, ¿sí? Para separar las respuestas. Entonces yo veo el 66. ¿Por qué primer número primo lo puedo dividir? Si 66 es par, el primer primo, ¿cuánto es? 2. Entonces 66 se puede dividir por 2, porque 66 dividido 2, ¿cuánto me da? 33. Voy haciendo así un zigzagueo. Bien, vamos al 33. Ya 33 no lo puedo dividir por 2. ¿Por qué? Porque 33 es impar. Vamos al segundo primo, que es 3. ¿Puedo dividir el 33 dividido 3? Sí. ¿Por qué? Porque si yo sumo las dos cifras, ¿cuánto me da? 6. Y 6 no está en la tabla del 3. Perfecto. Entonces hago 33 dividido 3, ¿cuánto es? 11. Bien, 11, ¿por qué lo puedo dividir? Voy a los números primos por 11, porque 11 dividido 11, ¿cuánto es? 1. Entonces voy haciendo zigzagueo. Esto así, lo voy haciendo así. Bien, cuando me dio 1, el último número, quiere decir que ahí se terminó la factorización. Entonces, 66, ¿a qué va a estar, cuál va a ser su respuesta? A la multiplicación de esta columna de la derecha, ¿sí? Si yo hago 2 por 3 por 11, 2 por 3 por 11, me da ¿cuánto? 66. Entonces, este es el número y esto sería la forma factorizada. Vamos a otro ejemplo. El 255. 255 lo voy a factorizar en factores primos. Bien, 255, como termina en 5, no lo puedo dividir por 2 porque no es par. Vamos al que sigue. ¿Cuál es el que sigue? El 3. Me fijo si es divisible por 3. 5 y 5, 10. Y 2, 12. 12 está en la tabla del 3. Perfecto.
255 dividido 3, ¿cuánto me da? 85. 85 me fijo si lo puedo dividir por 3. 8 y 5, ¿cuánto es? 13. Y 13 no está en la tabla del 3. Entonces, ¿cuál es el que sigue? El 5. Y como este termina en 5, lo puedo dividir por 5. 85 dividido 5, ¿cuánto es? 5. Esto dividido esto, que me da esto. Y 5 lo puedo seguir dividiendo por 5, porque 5 dividido 5, ¿cuánto es? 1. Bien, conclusión, el 255 va a ser multiplicado por estos tres números primos, 3 por 5 por 5. Bien, 3 por 5 por 5. Lo llevé a factores primos. Y nosotros sabemos por el tema anterior, que lo vimos muy profundamente, que 5 por 5 es 25 o 5 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que 255 en factores primos es 3 por 5 al cuadrado. Vamos al último ejemplo. 128. Lo pongo acá, hago la liñita. 128 es par, divido por 2. 128 dividido 2 es 64. 64 es par, lo puedo dividir por 2. 64 dividido 2 es 32. 32 es par, lo puedo dividir por 2. 32 dividido 2 es 16. También es par, 16 dividido 2 es 8. También es par, 8 dividido 2 es 4. 4 también es par, 4 dividido 2 es 2. 2 es par, 2 dividido 2 es 1. Listo, terminó. Quiere decir que 128 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. ¿Qué significa en potencia como aprendimos? 128 es 2 elevado a la séptima. Entonces, conclusión, eso sería la factorización.